Lo mismo entonces sería con gestor paciente. Mientras paciente lo que hace es enlazar este formulario de red paciente internal frame, o sea que permite ingresar un nuevo paciente. Este permite relacionarlo con gestor paciente y con paciente para poder ingresarlo. Este lo que hace es relacionar el formulario de consulta también con paciente y con gestor paciente para poder consultar. Entonces, si nosotros observamos acá en este formulario, vemos el diseño, vemos que hay identificación, nombre, apellidos, se selecciona por cuál se quiere consultar, se coloca el valor a consultar y se le da a aceptar. Si nosotros lo ponemos esto a funcionar, entonces funciona de la siguiente manera. Le damos a otros pacientes, le decimos consultar. Aquí le colocamos, por ejemplo, le decimos que vamos a consultar por la cédula, le colocamos 42, uno que ya exista, y aquí inmediatamente pues aparece el paciente pues como tal. Esa sería la forma como nosotros podríamos observar esa parte. Perdón. Bueno, entonces si nosotros observamos el código de este formulario, observamos que aquí nosotros estamos haciendo referencia a estas librerías para poder importar la información. También tenemos que tener en cuenta que este formulario también se explica en este documento pues que nosotros les vamos a entregar. Aquí se explica tanto este formulario como se explica paso a paso para que ustedes lo tengan en cuenta y lo observen, ¿cierto? Se explica paso a paso cómo se hace y cómo se hace luego el enlace con las otras clases. Entonces aquí solamente se va a dar una explicación muy somera sobre el asunto. Gestor paciente control, entonces lo que hace es que crea una instancia de pacientes modelo, o sea de gestor paciente y del formulario consultar paciente interno. Entonces aquí lo que hace es que crea un método constructor gestor paciente control, mire que tiene el mismo nombre de la clase, se le manda como parámetro el formulario y se le manda como parámetro perdón, no solamente se le manda como parámetro el formulario. Aquí él lo que hace entonces es que utiliza una acción perform. Aquí qué es lo que pasa, cuando nosotros vamos a este formulario, nosotros observamos, si vemos aquí en el diseño, observamos esto, ahora en el origen, entonces observamos que aquí estamos diciéndole que cuando le damos clic al botón aceptar BTN, nosotros tenemos esto en el diseño y tenemos un botoncito que se llama aceptar. Si nosotros nos vamos por código, nos damos cuenta que por code nos damos cuenta que el botón se llama aceptar BTN. Entonces, lo que nosotros observamos aquí en el código es que cuando le damos el botón aceptar, esto significa que le estamos dando el botón aceptar, va a ejecutarse lo que hay en esta instancia. En esta instancia de la clase, hemos definido acá, de la clase gestor paciente control, ¿cierto? Entonces, y gestor paciente control viene a ser la clase que nosotros observamos acá. O sea que cuando nosotros le demos clic a ese botón aceptar BTN, él internamente lo que va a hacer es lo que hay en esta clase. ¿Y qué hay en esta clase? Observemos que en esta clase efectivamente una acción perform quiere decir que cuando yo le dé clic a ese botón que ahorita yo les mostré, clic a este botón, clic a este botón que yo les mostré, porque estamos hablando de este método, a este botón que yo les mostré, entonces él lo que hace es lo que hay en estas instrucciones. Él está preguntando, se le manda aquí la acción que ha hecho el usuario que le ha dado clic a ese botón.
Entonces él está preguntando si lo que aquí se le ha dado validez a la identificación, al nombre, al apellido o al sexo. O sea, si el parámetro fue 0, fue 1, fue 2 o fue 3. Entonces, si el parámetro, por ejemplo, fue 1, entonces quiere decir que lo que se seleccionó fue buscar pues por nombre, si no por apellido, si no por sexo. Aquí se crea un arreglo de pacientes, y a ese arreglo de pacientes pues se le manda ese parámetro, o sea, cuál fue el valor que se ingresó, o sea, cuál fue el valor que aquí se seleccionó, si fue identificación, nombre, apellidos o sexo. Miren que ese valor que se seleccionó, entonces lo estamos colocando aquí en valor, y aquí entonces preguntamos si fue 1, si fue 2, si fue 3 o si fue 4. O sea, si vamos a consultar por sexo, por apellido, por nombre o por identificación. Y ese valor se va a guardar en parámetros y se va a llevar a este método que se llama getPacientesBy. Si nosotros observamos este método getPacientesBy, que está en pacientes modelo, y recordemos que pacientes modelo es una instancia de gestor paciente. Entonces, si nosotros venimos acá y le decimos navigate go to health, él me lleva a ese método donde efectivamente pues se está haciendo referencia a él. Aquí lo observamos, se le manda esto como parámetro, se le manda pues el valor. ¿El valor viene a ser qué? El valor fue lo que se ingresó, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, gestor paciente control, ¿cuál es el valor? El valor es lo que se ingresó por acá. Mire que yo aquí le estoy diciendo, le mando el valor, y ese valor, ¿de dónde lo estoy obteniendo? De consultapaciente.txt valor txt. ¿Y valor txt qué es? No, observemos acá que esta cajita de diálogo tiene el nombre de valor txt aquí en code. Entonces quiere decir que estamos enviando esto, y estamos enviando también los valores por los cuales se va a consultar, si va a ser por identificación, por nombre, apellido o por sexo, y el valor que se va a buscar. Entonces, cuando nosotros venimos acá, se le mandan estos dos valores como parámetro. Y en getPacientesBy, si nosotros le damos clic acá nuevamente, le digo navigate, le damos go to source, entonces lo que hace es que con ese parámetro que le damos, o sea, le estamos diciendo por cuál vamos a consultar y el valor de la consulta, entonces aquí construimos entonces la instrucción SQL. Miren que aquí hay una variable SQL que inicia en blanco, y luego esa variable SQL va a ser llenada con alguna instrucción. Por ejemplo, aquí va a seleccionar los pacientes donde la identificación del paciente va a ser igual a ese valor. ¿Por qué lo vamos a hacer por ese valor? Porque el parámetro fue 1, o sea, se seleccionó el valor 1, o sea, la identificación, es decir, se seleccionó la identificación y aquí se colocó el valor de ¿qué? De la identificación. Si seleccionó el valor 2, entonces que va a consultar es por nombre, si es el 3 por apellido, si es el 4 por sexo, etcétera, etcétera. Luego más adelante, entonces vamos a ejecutar o vamos a utilizar lo que se llama un record set. Este record set se basa en esa instrucción SQL que acabamos de guardar en la variable SQL. Aquí se hace un recorrido porque es posible que esta instrucción SQL me devuelva varios valores, es decir, que lo que yo vaya a mostrar sean varios renglones. Entonces él lo que hace es que todos esos valores que se devuelven acá en el record set, él empieza a hacer pues como un recorrido de esto y los va llevando
los va llevando a resultado. ¿Y qué es resultado? Si nosotros observamos por acá, resultado es un vector de pacientes. Entonces, es lo que me va a devolver acá, va a retornar ese vector de pacientes. Ese vector de pacientes que va a tener la identificación, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento y el sexo de todos los pacientes que cumplían con una de estas condiciones. Entonces, ese conjunto de pacientes es lo que devuelve esta instrucción getPacientBy. Me devuelve la lista de pacientes que cumple con una de estas condiciones. Entonces, si nosotros observamos gestorPacientBy, eso es lo que va a devolver aquí, una lista de pacientes, ¿cierto? Entonces, ya este for que tenemos aquí, esta instrucción for, o sea, este también es un ciclo, me lo va llevando cada uno de estos elementos que aquí va. Miren que aquí tiene pues paciente, que es la lista de registros que aquí se llevó. Miren que aquí entonces hay un ciclo y que esta P es pues como una instancia de la clase pacientes. Entonces cada uno de los elementos de paciente los va llevando a registro 0, registro 1, registro 2, registro 3, registro 1, registro 2, registro 3, registro 4. Si ustedes observan, es un arreglo de registros que tiene 5 elementos. Entonces, él lo que hace acá es adicionar en esta instrucción, adicionar un nuevo elemento al JTable, ¿cierto? ¿De qué? De consultar pacientes vista, ¿cierto? Miren que nosotros aquí, consultar pacientes vista, lo hemos definido cuando decimos aquí que es paciente vista, entonces estamos haciendo referencia a este JTable que tenemos acá. Aquí vamos adicionando cada uno de los registros que aquí obtuvimos, lo vamos adicionando a ese JTable, ¿cierto? Y aquí lo actualizamos. Recordemos que para poder trabajar con esto es necesario que ustedes dentro de el proyecto de citas o de cualquier proyecto que ustedes vayan a usar acá, entonces tengan por acá las librerías, ¿cierto? ¿Y cuál es la librería principal que aquí vamos a usar? Sería inicialmente y sobre todo pues la que nosotros tenemos para poder accesar la base de datos. Entonces es muy importante que nosotros pues aquí adicionemos el punto jar, al igual que el calendario y todo lo demás que nos digan en el documento del cual pues hemos estado diciendo que ustedes se deben de guiar, ¿cierto? Todo esto aquí lo tenemos que adicionar. Y también tengamos en cuenta que aquí por service nosotros podemos crear la conexión a la base de datos y le decimos aquí New Connection, le decimos que vamos a utilizar la conexión a la base de datos, le damos Next, aquí le decimos cuál es el puerto 2306, el host, perdón,